Yelitza Montoya es gerente de planta en la fábrica de dulces de Nestlé. ¿Sabes la sensación de felicidad cuando sientes el olor y sonríes? O sea, es como física la cosa. Y cuando le preguntan qué es lo que hace, ella suele compararlo con la fábrica de chocolates de Willy Wonka. Oh, bueno, yo soy Willy Wonka. Ya. Es una buena línea para Bumble. Y es que a veces el mundo corporativo nos regala gente como ella, que hacen lo que hacen con buen humor, con una alegría contagiante. O sea, yo siempre miro con alegría el futuro. O sea, cada día es un regalo. Hay que vivirlo, ¿no? Hoy converso con Yelitza Montoya sobre cómo hacer chocolates y panetones tiene que ver con su idea de libertad, de felicidad, de la vida misma. ¿Has pensado en que lo que tú haces termina siendo memoria feliz? Sí, lo pienso todos los días. De hecho, para mí es como el propósito también de lo que hago, ¿no? O sea, la chamba que yo hago, el equipo que dirijo y toda la gente que tenemos, nuestro objetivo en verdad es eso, es fabricar esa felicidad, ¿no? O sea, es darle a la gente esa herramienta o ese instrumento con el que van a generar memorias. O sea, yo me acuerdo las cenas de Navidad, ¿no? O sea, ahí está ahí el panetón, es el símbolo, ¿no? Entonces, y todo lo que ocurre alrededor, ¿no? Lo que tú dices, o sea, te recuerdas que, no sé, que llegó el abuelito tarde la Navidad, que no sé qué, o que justo yo tenía que chambear, por ejemplo, una vez en una Navidad, en una de mis primeras chambas, y tuve que a la volada comprar en una bodega afuera de la casa de mis tíos un panetón que me costó la mitad del sueldo que estaba ganando. Porque, claro, el día de Navidad, ¿no? O sea, y llegué con mi panetón. Entonces, es como, hay muchas memorias ligadas, creo, a eso. Y para mí, y sé que para el equipo con el que trabajo, o sea, es un orgullo enorme, ¿no? Porque es como, pucha, qué rico, eres parte de algo tan importante, ¿no? Y creo, o sea, al menos como yo lo veo, es eso, ¿no? Es el propósito que te lleva o sea, al día a día decir, pucha, o sea, en verdad, no sé, pues con este chocolatito o este producto, alguien va a hacer algo muy lindo. Y, No, claro, o sea, así como no despertarse. ¿A qué te despiertas? bueno, yo me despierto temprano, Ya, bueno, pero pero digamos, ¿cómo no agarrar tu bici? O sea, hay algo más, pues, ¿no? No solamente es, o sea, todos los días conversamos con gente que trabaja para pagar cosas claro, en su vida diaria, ¿sabes? A ver, trabajar para sobrevivir, ¿no? O sea, más sí, somos un país donde hay muy poca gente privilegiada a trabajar en un lugar que lo apasiona, ¿no? sí, no, Donde yo el sé, propósito es real, sí. ¿no? Entonces, desde que agarras tu bici, ya no te voy a decir desde que te despiertas, ¿no? Agarras tu bici y vas yendo, sabes que vas a generar, pero claro, parece que estuviésemos hablando, eh, parece ficción, ¿no? O sea, Sí, estás yendo a un lugar que luego, que te promete crear recuerdos felices sí, o momentos felices. sí, o Hacer sea, chocolate, no sé. es súper bonito. O sea, y claro, o sea, hay cosas que se hacen que son, o sea, son procesos, ¿no? Igual, o sea, son cosas que tenemos que hacer, pero cuando te acuerdas que están linkeados a eso, es como, te da mucho más gusto, ¿no? ¿Y cómo haces para sobrevivir con o sea, en medio del olor a chocolate? O sea, debo decir, yo no soy tan dulcera. O sea, yo al salado le entro siempre, pero no es que me provoca comer a cada rato los dulces. El panetón sí es un poco mi perdición, pero trato de controlarlo, ¿no? Para no... Porque si no, tendría que ir en bici, pero Claro, hay hasta gente Jauja, más que o menos. agarra el panetón así, ¡juá! Lo he hecho, ¿ah? Le mete Y mantequilla y de delicioso, frente, ¿no? Y de delicioso. pronto no te das cuenta y te empujaste todo el panetón, ¿no? O sea, debo decir que culpable, sí lo he hecho en algún momento, pero bueno, al final, o sea, si estás ahí todos los días, claramente tienes que pensar más en el consumo responsable, porque si no, te entregas a No, la pero además debacle. me imagino que te vas acostumbrando Sí. al olor ese. Pero no deja de encantar, ¿ah? O sea, te digo, yo tengo 18 años ahí, y, o sea, 18 años trabajando en Nestlé, y empecé en esa fábrica. Claro, yo estaba fascinada con todo lo que pasaba ahí, ¿no? Otra vez, linkeada un poco con el recuerdo de niñez, etcétera. Todos tenemos algún nexo, ¿no? Y bueno, y luego por muchas vueltas he vuelto a esa misma fábrica
Y claro, ¿sabes? La sensación de felicidad cuando sientes ese olorcito, o sea, la sonrisa no para, ¿me entiendes? Como, sientes el olor y sonríes, o sea, es como física la cosa. Y sí, o sea, claramente es una chamba. Yo tengo el privilegio de trabajar en algo que me encanta y que me mueve y tengo también el privilegio de estar en una compañía que en verdad valora ese propósito, ¿no? Lo tiene y todo súper. Pero, pero lo vemos a todo nivel. O sea, no es solo tipo yo porque estoy ahí y dirijo la fábrica, sino es toda la gente, ¿no? Y el orgullo que tienen, por ejemplo, hay operarios que trabajan ahí desde la época de Donofrio, muchísimos, ¿no? O sea, y que son el alma de la producción. Entonces, y te cuentan las historias de antes, ¿no? Y cómo iban, y etcétera. Y el orgullo que te transmiten, en verdad, cuando te lo cuentan es contagiante. No eres una persona pública, pero todo el mundo en Nestlé te conoce. Y yo descubrí hace poco, bueno, somos amigos, pero descubrí hace poco que eras como la Messi de la innovación, porque fue tu trabajo antes de Sí, la dirección de la producción. fábrica, del proceso de una fábrica, ¿no? Sí. Pero tu trabajo había sido innovar en productos, ¿no? Entonces a mí ya eso ya me suena a Willy Wonka, pues. Sí, total. O sea, De ya hecho, yo eso... uso esa línea a veces. A ver, cuéntame Esa es a qué te refieres. alguien que no te conoce te pregunta, ¿no? Ah, Y usas ese claro, quote, ya, ya, claro, ya. alguien te pregunta, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Ah, bueno, yo soy Willy Wonka. Ya. Es una buena línea para Bumble. ¿Sabes que además has venido con unos zapatos que podría usar Willy Wonka? Totalmente. Me Los gustan, zapatos ¿eh? que usamos en la fábrica son blancos también. Ah, sí. Sí. Todo es blanco, Todo es entonces. blanco. Tengo un uniforme completamente blanco y tiene como una fajita de reflectivo porque pasan montacargas y cosas. Ya. Escúchame, entonces te decía que todos te conocen, que tienes 18 años, Sí. que es En Nestlé. en Nestlé, Sí. que es o sea, es un lujo para Nestlé tenerte. Me lo ha dicho gente de Nestlé. O sea, no me lo estoy diciendo yo porque somos amigos, es verdad. Y sin embargo, son como áreas en las que uno pasa caleta, ¿no? Sí. O sea, no es que, no me imagino que tengas 5.000 seguidores en LinkedIn, ¿no? O sea, no, estás en el mundo corporativo, pero al mismo tiempo no te alucino en el mundo corporativo. O sea, quieres, no sé. Sí, sí, hay un poco ahí, creo, una cosa medio disonante porque creo que, primero, no sé, el imaginario, ¿no? O lo que tenemos como estereotipo de roles de alguien que trabaja en técnica y manufactura, ¿no? En producción, primero es un hombre, ¿no? O sea, lamentablemente todavía es un mundo O sea, claro, no, que yo es me imagino principalmente de hombres. el gerente de fábrica. Claro, el Ya gerente de fábrica. de arranque Sí. te lo pongo masculino. Sí, ¿no? Y es gracioso porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando entré o sea, hace 18 años a la fábrica, la gente no te decía, por más que tenías un puesto como de ingeniero, que seas ingeniero, lo que sea, yo me acuerdo que entré y éramos tres. Señor, te decían, señor. No, es que te decían, eran los ingenieros y la señorita. Ah, la señorita. Claro, entonces como, señorita, ingeniero, al que entró Ala, a mi ya, costado, ya, o sea, ya. entramos juntos. Ya. Teníamos el mismo rol. Tu practicante, tu practicante. No, no, no. Teníamos el mismo rol y era como, ok, bueno, pero eso está súper metido, ¿no? Entonces, poco a poco ha sido o sea, se han dado muchos avances y en verdad que es también emocionante vivir en esta época en donde justamente ves todos esos pasos, ¿no? Y eres parte también de ese cambio. Y en mi caso, o sea, yo lo siento y me pasa, y de hecho también me siento súper contenta de poder decir que alguito de lo que estoy haciendo le abre puertas a las que vienen, ¿no? Entonces, Porque eso es algo que tiene que ver absolutamente contigo. Y ahí sí no tengo que conocer tu lado corporativo o de trabajo para decir, no, Yeli, aquí tiene que haber sido... O sea, me imagino que en la interna ha sido jodida en decir, oye, no porque quieres que te digan ingeniero, No, sino no, no. porque quieres el trato No por el igual y título, porque exacto. entiendo que en tu vida la importancia de la equidad, de la igualdad es importantísima. Sí. O sea, tus marchas, eres sumamente presente, empoderada y qué paja haber roto ese techo de cristal para muchas chicas que van a venir y por qué no ser gerente de una fábrica. Sí, sí, o sea, en verdad creo que cuando yo empecé mi carrera no tenía muchas referentes, porque de verdad que cuando tú llegabas a cualquier industria, yo hablo de la industria alimentaria porque es la que conozco más de cerca, ¿no? Pero sé que en todas las carreras que son más del lado técnico es así. Llegas como recién graduada y en verdad es un mundo de hombres.
Entonces, poco a poco o sea, hay excepciones, ¿no? Pero era difícil tener referentes. ¿Y Yo- o sea, qué hacías? ¿Cómo navegabas? ¿Cómo surfeabas ese primer mundo al que llegas hace 18 años? O sea, o más, porque has trabajado en otros lados. Sí. Ahí he visto, ahora hablaremos de eso, pero hace 18 años y 5 meses entras a la fábrica, un mundo absolutamente de hombres. ¿Y cómo la peleas adentro? ¿O te mimetizas con...? Yo creo que, o sea, no fue una decisión consciente, sino más como de sobrevivencia, creo yo. Pero es también hacer el nexo con la gente. O sea, y cuando digo la gente es con la gente de línea, ¿no? Los operarios, las operarias que estaban ahí. Y a partir de empezar a entender un poquito qué es lo que pasa ahí, obviamente entender los procesos y toda la parte, digamos, dura de la chamba, ya puedes como entender por dónde va la cosa. Y en mi caso fue también bien frontal, ¿no? O sea, diciéndole a las personas Me imagino. que estaban, no, que estaban, por ejemplo, oye, yo acá, o sea, tranquilo, yo no he venido a quitarte tu trabajo. O sea, aquí estamos para construir en equipo. Y dice, sí, señorita, no se Y- preocupe, claro. Lo entiendo, Entonces, señorita, sí, claro. señorita. No. Y en verdad, o sea, creo que eso ayudó mucho y también, obvio, si estás con, o sea, si estás con una buena onda, también recibes un poco eso, ¿no? Entonces, yo creo que trato de proyectar también siempre eso, me sale natural. Y sí, o sea, con firmeza, claro, porque tampoco es como que que ella traiga el café, ¿no? No, amigo, ¿Te ha párate. pasado? ¿Te ha pasado? Sí, sí me ha pasado. ¿En serio? Sí, me ha pasado. Sí, me ha pasado. Me ha pasado en reuniones que, tipo, no te dejan hablar. Y es como, espérate, yo tengo algo que decir y yo he hecho ese trabajo, entonces lo voy a decir, ¿no? Entonces sientes que el mundo, o por lo menos tu mundo, vamos a hablar de tu mundo, cambió. Sí, muchísimo. Yo sí siento, o sea, quizás también, obviamente, la cultura de Nestlé ayuda muchísimo porque hay un compromiso real con el gender balance, ¿no? En general. Y sobre todo en áreas técnicas que es las que estaban de alguna forma un poco más rezagadas. Y siguen estándolo, o sea, eso es cierto también, no es un mundo perfecto, ¿no? Pero sí, la cosa ha cambiado muchísimo. Me imagino que sí tuviste que demostrar tu talento mucho más de lo que tendría que Sí. hacerlo un hombre. Sí, sí, sí. O sea, sí. Claro. Y creo, o sea, y eso ya no, o sea, no es un tema de probarlo, ¿no? O sea, es un hecho, Pues, claro, es un hecho. Entonces, no, sí. Ahora, yo nunca sentí que por ser mujer me hayan rezagado de oportunidades ni nada. O sea, en absoluto, porque al contrario, he tenido muchísimas. Y ha sido gracias a mi talento, ¿no? A lo que hago bien, ¿no? Y etcétera, que he podido tenerlas. Pero tampoco es que me haya sentido favorecida, ¿no? Porque muchos argumentos hay de gente que, no, ahora sí, que las mujeres... Sí, y claro, que- entonces, claro, por Claro, la no, paridad, sí, claro. seguro llegó porque Claro, seguro faltaba llegó una por- mujer más. Claro, Claro. exacto, pero le falta el numerito. No, nada que ver, o sea, en No, verdad... no, yo siento que hay que- lo que me dicen de ti en Nestlé es alucinante. Entonces siento que hay mucho de talento, pero también, si uno te conoce más, siento que también hay una historia personal donde tu mamá tiene que darte empoderado un montón. La figura materna es Sí. importantísima en tu vida. Sí, sí, súper, 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 súper. O sea, mi mamá no solo es mi ejemplo de vida, ¿no? Sino que ella nos enseñó de alguna forma desde muy chiquitos el sentido de la independencia y de la fortaleza. O sea, porque en verdad, por las condiciones que teníamos quizás ¿no? de vida, te tenías que valer por ti mismo, ¿no? O sea, porque no sé, yo no te puedo llevar al colegio, entonces tienes que aprender a tomar un micro para irte al colegio, ¿no? Yo te enseño al inicio, pero luego te vas. Y así con todo, ¿no? O sea, es importante que conozcas la ciudad porque te tienes que aprender a mover en una ciudad. Listo. ¿No? Es importante que sepas esto y así, ¿no? O sea, desde cosas muy simples como, no sé, coser una basta, coser un botón, limpiar un baño, hasta ya cosas más de herramientas de vida, ¿no? Pero no, sí, o sea... Pero mi todo mami- eso es con tu madre. Sí, mi Ustedes mamá. son 4 hermanos, Somos 4. pero entiendo, y como a mí también me pasa, que son dos camadas. O sea, tu hermana menor, O ¿cuántos sea, años le yo lleva? tengo un hermano mayor, ¿Un hermano mayor? sí, ¿Ya? que es 2 años mayor que yo. ¿Cuánto? 2. 2, ya. Entonces, sí, yo estaba, o sea, cuando yo nací, de hecho, bueno, le empecé a hacer la vida difícil a él. Claro. Pero tengo muchos primos, mi familia es bien grande, la familia de la de mi mamá. Y entonces, y mis primos están, la mayoría como cerca de la edad de mi hermano. Entonces a mí me tocaba como ir hacia arriba, ¿no? ¿Ves? Hay otra Sí, característica. sí, Ya, sí. ok, Es claro. ir hacia arriba y la mayoría eran hombres. Ya. Entonces también era como, salían todos en bicicleta y yo quería salir con ellos, pero tienes que probar
ay, no, que no vas a llorar, que no te vas a quedar atrás, que no te tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, desde bien chiquita era esa la consigna. Y tengo dos hermanas menores que yo. Una es casi 5 años menor que yo y la otra 10, que es como mi bebita, pues, ¿no? O sea, 10 años, claro. 10 años, sí, un montón. O sea, es un montón, pero Sí. además eres joven, tú también Sí, te la das bueno. como de tía, pero nada. Tienes 18 años, pero tú entraste a los 12 a trabajar a la fábrica, es lo que hay que Claro, decir. claro. ¿no? A los Pero en 10, esa en verdad. época, Yeli, había Se explotación, podía, claro. sí, se podía. Tenía autorización de mi Claro, mamá. es que me ha alucinado también ver tanto tiempo que alguien trabaje en un lugar, claramente es porque te parece increíble, pues, ¿no? Sí, Pero no. por otro lado, también, además del talento, hay algo en ti que es la fortaleza, bueno, todo esto que dices de la enseñanza de la madre, pero yo no sabía, claro, que había tanto hombre mayor en tu familia, Sí, primos, ¿no? Me refiero. sí. Sí, sí, o sea, nosotros hemos sido siempre muy cercanos, ¿no? Entonces yo me acuerdo los, no sé, domingos, sábados, nos íbamos a la casa de un tío que vivía un poco más lejos y ahí nos juntábamos todos. Y era una configuración bien chévere porque o sea, eran como dos casas, ¿no? Y una arriba y una abajo. Pero había como una escalera que parecía eterna ya cuando uno es chibolo. Y además es lindo porque hemos visto la construcción de la casa de abajo, ¿no? Todos los primos. De hecho, todos nos hemos cortado, nos hemos hecho algo ahí así, tratando de jugar en plena construcción. Entonces, pero era lindo porque, claro, o sea, era como un pequeño santuario, ¿no? Entonces, tipo, los grandes se quedaban arriba, o sea, los mayores, los chicos abajo, y a jugar, ¿no? Y a jugar de todo, o sea, normalmente es lo que se juega en esa época, pues, ¿no? O sea, Claro. a salir, saltar, trepar, hacer cosas, o sea... no. Lo que se juega en esa época, claro. Lo que se juega en esa época, o sea, había un juego físico, pues, ¿no? Claro, claro. No era, no era así. No, era súper Claro, físico, o sea... claro. Creo que cuando llegó el primer Nintendo, o sea, a la vida de ellos fue ya, o sea, fue para la siguiente generación, o sea, mis primos que son menores. Y ya todos los demás aprendieron, ¿no? Pero, o sea, fue como... Claro, había que era un sobrevivir, cambio. ¿no? Claro. Jugaban a las escondidas y de pronto desaparecía un niño, ¿no? Bueno, no importa, ya somos Tú sabes. 20 primos, aunque No fue, pasa, claro, no pasa nada. No pasa nada. Claro. Tú sabes que una vez estábamos jugando a las escondidas y estábamos en mi casa, creo. Era un depa chiquito ya, o sea, en verdad jugar a las escondidas era... Fácil, o sea, fácil. Era supuestamente era súper fácil, pero había que recursearse. Entonces yo me escondí en la máquina de coser. Había una máquina de coser, las antiguas Claro, que las tienen una antiguas, puerta, con con una el- caja con el abajo, ¿no? pedal, así que la abuela le metía- Claro. Claro. Y en mi casa siempre hubo una máquina de coser. Entonces abro la máquina, me meto y cierro. Y ya, ¿no? Entonces dije, pucha, buenazo. Me quedé dormida. Nadie me encontraba. O sea, era como, no puede ser que se haya escondido tan bien, ¿no? Hasta que ya de un momento dijeron, ya, córtenla, ¿dónde está? O sea, Te ¿dónde descubrieron está? a los 2 días cuando Claro. fueron a tejer una... Cuando había que ir al fueron a colegio. surcir, cuando fueron a surcir una camisa, ¿no? Claro. Más o menos. Hoy no, fue muy gracioso porque seca. Pues claro, Porque esa qué es otra falta, cosa ¿no? que Deben todos asustadísimos. ¿Dónde estás? Estás seca. se deben haber palteado porque es la típica además entre primos, ¿no? Que tú ya primero entre los chibolos te das cuenta que algo malo ha pasado y es como, chuy, ¿ahora Todavía- qué hacemos? todavía no digamos, hay que Todavía no digas buscarla bien, hay que nada, no, buscarla pase bien. hay que buscarla bien. Entonces deben de haberle dado vuelta a la casa entera mientras yo jato. Seca. Es seca, o sea. Escúchame. Pero esa es otra cosa que hago, alucina. Yo me quedo Te jato. escondes. No me escondo. No, pero tengo una facilidad para dormir y un poco hablábamos de ese tema. Pucha, y no qué es por suerte, sacarte ¿no? cachita. Qué suerte. Pero no, yo duermo, o sea, sin ningún problema en donde sea. Si tú me dices ahorita hay que enrollarse ahí y dormir, duermo. Yo Así también lo que- haría ahorita, ¿eh? Escúchame, y en esos años, en esos primeros años, ¿no? Esos primeros recuerdos, ya, ya tenías como cierta curiosidad por cómo se hacen las comidas, cómo se crean los sabores, o no, eso vino mucho después. Como curiosidad en general, sí. O sea, yo siempre he sido súper curiosa, de chibola. Y desde chiquitita, y mi mamá me lo comentaba, ¿no? Siempre. Es como, ya, ¿qué te importa? ¿No? O sea, curioso en todo sentido, no solo de chisme, ¿no? Sino claro, no, cuéntame el chisme, ¿no? Sino ¿Qué le pasó a la tía, claro? Bueno, me encantaba estar con adultos. A mí me encantaba También, sentarme en ya. la mesa y escuchar las historias de todos. Además, en esas épocas, o sea, en los 80s, las historias tenían que ver con algo que pasó. Era muy política también la cosa, ¿no? Claro, claro. Todo a la luz de la vela, en apagón, ¿no? Pero bueno, pero me encantaba escuchar las Qué historias de los chévere, grandes. es que de verdad que chévere, porque como uno se enteraba de las cosas. Claro, en verdad ¿No? era escuchando, o sea, Claro, la no, radio no es, y a no, los no, no, otros. no era Twitter, ¿no? No. Ahí tenías que estar, pero más era cuando salías, te ibas al mercado, a la panadería, Sí, leías los periódicos, ¿no? Te leías un parabas en el kiosco. periódico
Claro, y el boca a boca incluso dentro de la familia, porque las dinámicas familiares también, o sea, hay mucho porque ya la gente empieza a dar también su opinión, ¿no? Entonces, como que tú empiezas a entender que, se están empezando a pelear. O sea, ¿no? Como, aquí hay opiniones encontradas, ¿no? Y es como, no sé, me parece interesante ese proceso. Y ya, bueno, y la cosa es que chismosa y curiosa, y sí, o sea, siempre como para entender qué hay detrás, o sea, y por qué pasa eso. Pero en las mesas de los peruanos, en esas mesas de familias grandes, años 80, o sea, los peruanos en la mesa nos sentamos a comer. Sí. Pues también había eso, me imagino, en tu Sí, sí, familia. O sí. sea, no sé, siempre había Siempre algo, había ¿no? algo. Algo. Sí, sí, siempre había algo. Y, o sea, mi mamá, como muchas mamás, se pasaban también mucho tiempo en la cocina, ¿no? Para sacar ese algo para ir haciendo. No, sí. Siempre, pero la verdad que de niña mi relación con la comida, o sea, era bien funcional, ¿no? O Ya. sea, no era tan romántica. Ha sido ya de más grande, que cuando empiezas a explorar más sabores también, ¿no? Porque al final, o sea, cuando uno es más niño, al menos en mi casa, o sea, yo me acuerdo que preguntaba qué hay de comer y te decían comida. Y Claro, sí, es comida verdad. y lo comes y punto, ¿no? Entonces, solo podías pedir algo que querías especial en tu cumpleaños. Y creo que Es era verdad. una costumbre un poquito más amplia, no solo en mi casa, pero quizás eso no ayudaba también a desarrollar esa curiosidad, ¿no? Pero, o sea, por los sabores, etcétera, pero sí siempre como bien metida. Y mi abuela, nosotros vivíamos con mi abuela paterna. Mi abuela era de las que le encantaba meterse a la cocina a hacer panes, queques, hacía de todo. Y me encantaba, o sea, nos jalaba a nosotros como mano de obra, obviamente, ¿no? Pero a mí me encantaba ayudarla y ahí es donde creo que me empezó un poquito esa vaina. Ahorita, Yo, por ejemplo, ¿estás recordando los olores o sí, de esa sí. cocina Lo con tu primero que abuela? nos enseñó a hacer mi abuela, nosotros fue a doblar guantanes, a Manja. hacer guantanes, o sea, porque ella hacía la masa cuando había y si no compraba la masita de Ajá. guantán, pero hacía su relleno y nos ponía así en línea de producción a mis hermanos y a mí a doblar los guantanes, rellenarlos y doblarlos. Entonces, Tu familia materna, ¿no? no, Esa ella es era mi paterna. abuela paterna, Ya, nosotros tu abuela vivíamos con mi paterna. abuela Ya. paterna. Sí, No, porque te iba a decir, tú tienes una. Tú eres. Tu familia materna es de es la grande. ¿Es de Ayacucho? Sí, De Ayacucho. los dos lados. Sí, los dos Los lados. dos lados son de Ayacucho. Ah, mira. Así que Y, yo soy una ayacuchana nacida en Lima. claro, y el guantán, uno sabe, típico de Ayacucho. Típico, Claro, obvio. típico. ¿Quién lo puede negar? No, pero guantán, o sea, más allá de que sea, pues, No, una pero una herencia. sopita de guantán Uf, hecha en casa, asu. delicioso, porque además sabes que no le están metiendo, no sé, pues, hígado de perro Claro, claro. al relleno. Entonces, por lo menos ya es hígado, pero lo haces en tu casa, ¿no? O sea, tu abuela Y hacía la masa. mi abuela hacía la masa, En los hacía buenos la días, en los días sopa, buenos. en los hacía días la masa. buenos, ¿no? Pero el rellenito, o sea, todo, ¿no? Y así empezó. Entonces, claro, hacía queques y cuando no había luz, entonces había que batir a mano. No, Ya. la vaina era, pues, no sabes el brazo que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, pan, etcétera, ¿no? Cócteles también, pero bueno, esa era otra historia. Y nada, entonces yo creo que ahí empezó. Entonces era por entender o sea, de dónde salía. Y es súper bonito porque tú sí ahí ves la transformación delante de tus ojos. O sea, eso que tú viste que era, no sé, harina, agua y un poquito de sal, de pronto se convierte en un pan y cambia hasta de tamaño en el horno, ¿no? Y luego lo comes y es delicioso. Entonces, esa parte creo que es la que me enganchó. Y tampoco es que luego haya sido como, ay, entonces empecé un viaje de descubrimiento. Ya, No, ya, ya. Claro, porque casi que cuando eres adolescente vives nomás, ¿no? pero pasa mucho, ¿sabes qué? Hay gente que puede tener un trabajo parecido al tuyo, por ejemplo, e inventa un pasado en donde sí hay La un viaje de historia. descubrimiento. Ya no. Me parece paja que digas, no hubo ningún viaje de No, no descubrimiento. hubo ningún viaje. Salí del cole y dije, bueno, ya a la agraria, No, ¿no? es que No sé. yo salí del cole y en verdad mi tema cuando estaba en el cole, porque ahí es cuando te empiezan a preguntar, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Que no Claro. sé qué. Y a mí la verdad me fue bien en el cole, o sea, Te como fue que la bien. gente tenía expectativas, ¿no? De que yo, la verdad que no tenía idea porque como era tan curiosa me gustaba todo. O sea, todo. De verdad, yo quería postular a estudiar sociología, geografía, biología y otra cosa más. O sea, era como, me interesaba todo. En algún momento hasta me interesó la medicina, ¿no? Era como, de hecho postulé alguna vez en Arequipa para medicina y bueno, no ingresé pues, ¿no? Porque es dificilísimo. Pero ingresé a la siguiente carrera y yo dije, bueno, no, es una señal, ya, chao.
Y ¿Cuál es la siguiente carrera? ¿Cuál era? era biomedicina, una cosa como Pero de igual le agregaste investigación algo de aplicada. yuca, ¿no? O sea, siempre me Claro, jalaban yo ingresé a periodismo. No tenía Claro. ninguna posibilidad de de cambio. decir, claro, de decir, No, no, bueno, pero estuve ahí nomás de biología. Claro. no, pero bueno, en mi caso, mi tema era que me gustaba todo. O sea, o a todo le encontraba algo chévere. Y eso a veces la verdad que hace más difícil la elección. Además que de por sí en verdad es bastante cruel, vamos a decir, pedirle a un adolescente, en mi caso, ¿no? Yo tenía 16 años cuando terminé el colegio, de 16 es como ya, ahora vas a definir lo que vas a hacer el Es resto de tu horrible, vida, ¿no? es Es como, horrible. o sea, ni siquiera me conozco yo misma, ¿no? Entonces como que, bueno, la cosa es que me interesaba tanto todo que dije, pucha, ¿y ahora qué? Entonces traté de encontrar algunas formas de entender cómo tomar una decisión y algo que pensé que ya, piensa qué es lo que más te gusta. Y en ese momento era comer y beber. Claro. Entonces, comer y beber. O sea, lo que tú has estudiado, ahora me vas a explicar qué cosa quiere decir eso, pero es como la carrera que debería ser más solicitada en el país, ¿no? Claro. Porque lo que más nos gusta es comer Comer y y beber. beber. Sí. Sí, sí, sí. Pero nada, en un momento en el que no había boom de la gastronomía No, no, peruana, donde la abuela tenías el recuerdo, o no sé si todavía no, está ya no viva. estaba, era Bueno, el recuerdo. recuerdo o la mesa familiar, hablemos de la mesa familiar, la gente se sentaba y conversaba mientras comía, ya Sí, no estaba metida en su celular. sí. O sea, en un mundo, bueno, uno tiende a idealizar el pasado, pero en este caso vamos a Sí, sí. idealizarlo de verdad, porque sí fue bastante lindo lo que me estás contando. Sí, sí, sí. Eh, ok, dijiste comer y beber, y entonces, Entonces, no, y ahí, claro, porque también empiezas a preguntar, ¿no? A preguntar y me acuerdo que alguien me dijo, yo tengo un primo o un amigo, ya, ¿no? Que estudia una cosa de alimentos en la agraria. Y yo, mira tú. ¿Y qué es eso? No, porque claro, te dicen el nombre y es como, ya, toda mi vida quise ser no sé, qué carrera? es industrias alimentarias. Ah, es lo que quise toda mi Es lo vida, que claro. quise. Entonces dije, bueno, vamos a ver. Industrias Y fui a alimentarias. la agraria. Fui a la agraria y me enamoré perdidamente. Porque o sea, ¿cómo no? ¿Tú has ido a la agraria alguna vez? Claro, es que me imagino, es que, claro, cuando te conozco y entiendo que estos lugares verdes, amplios, son Claro, jelly, con gente libre claro, con gente ahí, libre, y he ido a la agraria y es así como me lo tal estás. cual. Me imagino que además el paisaje ya era perfecto para ti. Ya no sé si Sí, la carrera, pero el era lugar, hermoso. claro. Sí, yo llegué y me enamoré y dije, no, ya, se acabó, listo, dejo de buscar, aquí es. Y de hecho, dije, ok, voy a estudiar acá. Creo que esta carrera va a ser mi primera opción, pero en verdad cualquier cosa. O sea, Ya, lo que ya no vaya. importa lo que entre. O sea, te enamoraste de Y la agraria. sí, Ya, claro, mira. cuando fui. Pero ya tenía una idea de lo que más o menos quería, ¿no? ¿Y de qué Entonces va Industrias pregunté. Alimentarias? ¿De qué va? ¿De qué va a Es ser? todo el proceso, o sea, es la ciencia y tecnología de alimentos, alimentos y bebidas, obviamente, contamos bebidas como alimentos, y todo el proceso que necesitas para obtenerlos, y preservarlos y Pero conservarlos, de etc. hacer alimentos, o sea, Sí, crear alimentos. sí. Porque yo he traído dos frutas confundido sobre lo que es la carrera. Entonces yo te voy a decir, Jelly, ¿de qué está compuesta una mandarina? No, no. No, sí, claro, Sí, porque también es me que podrías decir. lo que pasa es que todo esto al final es materia prima, ¿no? Para hacer algo Para nuevo. hacer Ya, ok, algo. ok. Entonces, sí, la carrera, vamos a decir, si lo tenemos que poner como en línea en línea Ya. de producto, empieza desde que hay una materia prima, incluso muchos es para fabricar esa materia prima, hasta que tienes un producto final. Pero ese producto final puede ser, por ejemplo, una manzana lavada y, digamos, desinfectada para que se vaya a un supermercado. O sea, eso Ya, también es parte. Son todos ya. los procesos Como una que, galleta como de una maicena, galleta de o manzana, o claro. como comida espacial. O Como comida sea, espacial. claro, porque puedes hablar o sea, son distintos niveles de procesos que puedes hacerle a una materia prima para convertirla en un producto. Pero esto, comida espacial, ya es algo que has visto después, o en la agraria le No, o meten sea, en la red taller es que los de. fundamentos son los mismos. Y eso es lo hermoso, o sea, porque tienes como que los fundamentos específicos son, no sé, operaciones unitarias para transformar, que son las mismas, que van a diferente nivel de tecnología y de avance, etcétera, y que te pueden generar diferentes resultados. Pero al final es eso, o sea, no sé, un proceso de fermentación es un proceso de fermentación
Aquí y en todos los lugares. Ahora, fermentas pan, fermentas chela, fermentas vinos, ¿no? Y hay distintas tecnologías y niveles y avances. Me imagino que recontra sabes cómo hacer cerveza. Sí. Otra cosa es que lo hagas o que no lo hagas, pero Sí. me imagino, conociéndote, Sí. que uno de tus sueños es tener un lugar, una habitación para hacer No me vendas, chela. no me vendas. No, pero te gusta la Sí, cerveza, pues me te gusta el encanta, sabor de me la encanta. cerveza, te gusta tomar cerveza, Sí, pero, probar. pero cuando yo me tomo vaso de cerveza, estoy tomando cerveza. Ya, Tú no. estás tomando el fermento el producto de una o sea, fermentación. lo tienes muy consciente. Sí. Cuando consumes Sí, un porque producto, trato de, sí, o sea, porque trato de entender de dónde viene ese sabor. O sea, por ejemplo, en una cerveza, para hablar de no cerveza, Ajá. o sea, que tiene mucho más cuerpo, que tiene todo este sabor, o sea, más así como a lúpulo, etcétera, lo conecto con cómo se hace. Pero O es s- porque mi cabeza ya, funciona así, y ¿no? salgamos de la cerveza y vemos a otro producto que tiene que ver mucho más con Nestlé. Cuando comes un chocolate, Ujú. tú sabes si es o no chocolate Sí. al O sea, toque. sí No te al digo toque. acá, en cualquier parte del mundo, Sí, ¿ah? sí, Porque sí. ahí vamos a hablar de tu vida de trotamundos, ¿no? Sí. O sea, mira, si es un producto que está con el empaque, lo primero que tienes que hacer es leer y ya con la lectura de los ingredientes sabes qué es. Para una persona que, digamos, está Ya, pero entrenada en esto, ¿no? sí, pero está bien, estamos Y hablando la del mundo formal, ¿no? denominación, claro, y la denominación y etcétera. Pero no, sí se nota. O Tú lo sea, notas, sí, yo lo claro. noto, pero también porque estoy entrenada para eso, ¿no? O sea, he entrenado mi paladar para eso. He trabajado en un centro de excelencia de chocolate En Suiza, global en Suiza, sí. Entonces, definitivamente sí, yo sí lo noto, pero o sea, y hay un nivel más, ¿no? Porque ya empiezas a decir qué tipo de grasa, ¿no? Y toda la vaina, pero ¿podrías? sí, Sí. sí. Pero, o sea, otra vez eso es entrenamiento, ¿no? Pero Em, qué lindo entrenamiento, ¿no? Hermoso. Es mejor que salir a correr, digamos, como entrenamiento. Entre salir a correr y comer chocolate, Te claro. apuntas con el Claro, chocolate. yo también Bueno, quiero ese, entrenar el así, yin y claro. el yang Yo quiero también. un personal trainer de chocolate. Oye, en verdad, Debería poder ser un emprendimiento. hay personas que tienen una sensibilidad natural mayor para poder distinguir sabores. No sé si les pasa si tienen en la familia alguien que, no sé, que nota que al toque, esta agua fue calentada y luego enfriada en una jarra de plástico. Y te dicen sabe a plástico. Mm. Probablemente la mayoría de la gente no nos damos cuenta. Yo tengo una tía y de hecho, curiosamente, una de mis sobrinas también. O sea, ellas se dan la cuenta de la diferencia de sabores de las aguas y toman distintas aguas o no las toman dependiendo del sabor Dependiendo. que tienen. Para la mayoría de gente, pues, agua, la Agua tomas y nomás, se claro. acabó. De Si manguera, tiene, de manguera, claro. de De manguera. manguera, claro. Claro, pero no. Entonces, hay gente que de manera natural tiene una sensibilidad mayor. Y eso cuando, por ejemplo, las aceitunas, ¿ya? Ya. Que es un sabor difícil, ¿no? Sí. Que yo odié en mi niñez Claro. y Y amas ahora. amo ahora. Sí, ¿Qué igual. pasa con, o sea, qué hay ahí? O sea, ¿qué hace que algo no te guste? Es simplemente tienes que... La cerveza también es un sabor difícil. Sí. Sí, ¿es acostumbrar un paladar o es, Lo que pasa es que sí es o es un parte. producto que, nada, es complicado, difícil? No. Sí hay, o sea, hay sabores que son mucho más complejos, ¿no? Pero lo que pasa es que de manera natural las personas cuando estamos en proceso de crecimiento, lo que primero desarrolla son las papilas gustativas de adelante, que son las que detectan los sabores dulces. Entonces, de alguna forma, es como lo primero Por eso que a los niños les encanta Por eso los que a los dulces. niños les encantan los dulces. Ah. Entonces, es lo primero que reconocemos y es lo primero que de alguna forma también conecta, ¿no? Entonces, pero dulce de todo tipo, porque puede ser dulce, o sea, de una fruta, ¿no? Por ejemplo, de hecho, el sabor dulce de la leche materna también. Entonces, Yo no sé, sí, no sé, pero claro. por la lactosa. En la agraria también le... no. No, pero, o sea, tiene Come lactosa y la lactosa es un arroz son con leche, azúcares. un arroz con leche materna. Claro. No sé, Sería carísimo. Pero hay gente que podría haberlo preparado, no sé. Me imagino. No creo, porque para hacer arroz con leche tienes que calentarla y, o sea, cocer la Ya. leche. Y ahí como que destruyes todos los componentes que sí son los que la leche materna debería darte para vivir. Y escúchame, bueno, y o sea, esto de saber exactamente de qué está hecho un producto, Ujú. ¿no? De darte cuenta, lo fuiste, o sea, tú no sabías cuando entraste en la agraria que Industrias Alimentarias iba también Iba de de eso, ¿no? Sí. ¿Cómo conecta eso en tu vida
el hecho de el sabor, ya los sabores, con el espíritu libre de Yeli que va por el mundo, viaja, tiene un año sabático en el 2022, 2023 y va probando, porque imagino cuando viajas pruebas también, ¿no? Sí, sí, Cosas. sí. O sea, quiero saber los viajes en relación a los sabores. Ujú. Eh, Sabores y es olores, porque sabores y olores. sí, los olores también son, o sea, son súper conectados también obviamente a los sabores, ¿no? Algo que tú pruebas te sabe y te huele, ¿no? Y de hecho primero te entra el olor normalmente. Pero no, sí, súper conectado. O sea, y siempre para mí es un proceso también de placer, pero también consciente luego porque dices, ah, mira, ¿cómo harán esto? ¿No? Y ahí Pero claro, a lo que ves, uno viaja, y tú también, y para ver paisajes, de uno todo. viaja para conocer amigos, en tu caso imagino que es fundamental conocer gente, pero hay algo más en tus viajes que debe estar ahí, no sé si consciente o inconscientemente, que Ujú. es a qué sabe Bangladesh. Sí, No sé. sí, sí, sí. O sea, creo que mucho de la cultura que de un lugar está puesto en la comida. Sea la comida de casa o también incluso los productos que hacen, porque ese primer nivel industrial dice mucho también de la cultura del país. O Los sea, qué dulces, por tipo, ejemplo, no claro, por sé, ejemplo, los los dulces tipos de los mexicanos, ¿no? dulces, claro, Claro, con claro, ají, no sé. exacto. Entonces, dice mucho, o sea, porque no todo el mundo, no sé, come un tipo de formato específico, ¿no? Hay productos que son muy globales y que te pueden, y que funcionan, ¿no? Pero a mí me gusta mucho también ir y mirar y ver lo local, ¿no? ¿Qué cosa te ha llamado la atención? Hablemos de este año sabático que te Sí, tomaste en el 2022, sí, 2023. sí. Y a ver, cuéntame en algunas ciudades y qué cosas raras encontraste por ahí. Hoy un poco de todo. Yo pruebo, ¿ah? Yo soy de las que va a la calle y prueba de todo. Ya. No necesariamente con un check, decir, "Ah, aquí hacen alacranes y yo voy a comer alacranes". No, porque también todos tenemos límites. Pero más como lo que me provoca, lo que sale. Entonces sí me gusta ir a sitios y pedir como el menú del día o lo que Ya. tengan, ¿no? Para comer. Y también voy a las tienditas a comprar como lo que está ahí primero, que es normalmente lo que más sale, ¿no? Entonces, para probar también. Te decía, no soy mucho de dulces, entonces siempre me voy más por lo Por el salado. salado, pero sí, o sea, me encanta. Se me hizo muy lindo en toda la cultura de comida callejera en Taiwán, por ejemplo, es espectacular. O sea, y te encuentras de todo y es maravilloso. Y hacen ellos como unas especies de crepes, no me acuerdo los nombres porque, bueno, no, pero como una especie de crepes, pero son casi al paso y lo hermoso es que te los decoran, pero te los decoran a mano y no es como una tienda especialidad que te hace ese tipo, sino son, imagínate que, no sé, pues que tú compras tu anticucho de la esquina y te vienen con la carne en formas así Claro, te estás muriendo de hambre y especiales el tipo está y dibujando te una está flor. dibujando la montaña y una flor y que no sé qué. Son como con una mermelada como de frejol. Súper rico. Súper, súper rico. Porque no es tan dulce. Entonces, a mí me encantó. Porque además lo vi mucho. Y decía, voy a probar esta vaina. Porque es como, a ver, ¿qué onda? Y ya, pues si te lo hacen y te miran, te preguntan qué te gusta y lo dibujan y lo hacen. ¿En serio? Sí, Ah, ¿qué te gusta? sí. Ah, O mira. te miran, ¿no? A mí, por ejemplo, en una me hicieron una cara con rulos, así. O sea, como Ah, ya, ya, porque ya. claro, en Taiwán los rulos no son muy comunes, Ya. entonces, casi como con un montón de rulos. ¿Y dónde ha sido el lugar donde has probado lo más raro? Uy, lo más raro, no sé. Creo que en Tailandia, porque sí, sí, al final sí probé alacranes. Sí, eso te iba a decir. O sea, Sí lo probé. raro como No, alacrán, ¿sabes qué ¿no? probé? Esa cosa, ay, pero es que me da un poco roche, pero esa vaina que es como un huevo de pato, pero que está el embrión casi... Ah, sí, sí he Sí, visto. En estos programas de. Sí, sí, que ya. ves ahí hasta el pico, le ves el pico, ¿no? Sí. No, lo ¿Y qué tuve tal? que Bueno, pero hacer. nada, está bien, porque tienes que probar, o O sea. sea, no es algo que repetiría. Ya. No, fue una sensación interesante, vamos a decir, para usar Pero. el genérico de la Ya. palabra interesante, pero no, no es algo que repetiría, pero eh, es bonito. A mí lo que me gusta es cuando me sorprenden y sobre todo cuando encuentro, sabes, como cosas cotidianas que te sorprenden. Entonces, no sé, cuando estaba en Chiang Mai, por ejemplo, en Tailandia, en el norte de Tailandia, que es una ciudad que me encantó. O ¿Cómo sea, puedes Chiang pronunciar? Mai. Ya. De esos que hay sitios en donde tú llegas y empiezas, o sea, pasas un tiempo y dices, aquí me podría quedar.
¿no? Me pasó varias Sí, eso te veces iba a decir, a ti te... en varios sitios, pero es que no ocurre con todos. Hay otros sitios que es como, pucha, qué chévere, lo conoces, está muy bacán. Porque en ese viaje además entiendo que no tenías una agenda, ¿no? No, O no, sea, no, me era, fui ok, mochileando. O sea, mochilear y... sí. O sea, si te gustaba una ciudad, ahí te Me quedas un quedaba rato. más días, ¿no? Ya. Habían cosas que sí claramente tenía que planificar porque yo viajo con pasaporte peruano, ¿no? Y los peruanos necesitamos visa casi que para todo lado. En Asia debo decir que hay varios sitios que no, pero igual, de todas maneras, dependiendo a dónde te quieras mover, tienes que hacerlo con cierto nivel de planificación, ¿no? Para poder hacer toda la parte de trámite. ¿No? La linda herencia de nuestro pasaporte. Pero bueno, pero sí, me movía así, ¿no? Entonces, pero Chiang Mai, por ejemplo, es un lugar que, muy cotidiano, muy, sabes, de encontrar tu casera en el mercado que te hace tu huevito revuelto con arroz saltadito para desayuno y te sirve el café riquísimo. Pero es eso, o sea, me gusta eso, la búsqueda de esa como, esa rutinita de algo más cotidiano. Quizás porque también estaba lejos de casa y no iba a volver en todo el año, ¿no? Entonces como que tratas también de encontrar no solo la vida de vacaciones, sino establecer también una pequeña Claro, rutina, ya, ¿no? una pequeña Y rutina. claro, claro. o sea, a mí los sabores así salteados, ¿no? Me encantan. Entonces la tía le metía todos los vegetales Métele sillao, métele sillao. le metía decía. de todo, ya, entonces como me veía ahí medio seguido me daba cosas diferentes. Ah, Entonces, qué paja. súper Claro. chévere. Entonces era muy lindo y de verdad que, bueno, la comida ahí en Chiang Mai es alucinante. Yo la pasé espectacular. Después de la pandemia creo que todos estuvimos medio, ¿no? Medio, algo nos impactó. Sí, no sé, Y- seguimos así. Sí, sí. Y yo siempre tuve esta cosa que quería tomarme un año para viajar y mochilear y etcétera. Y bueno, y dije, bueno, este es el momento. Justo cumplía 40 años, entonces dije, creo que este es. Entonces, de hecho, un año antes de irme, es que se los planteé y al inicio era como... ¿Dónde estaba el win-win? O sea, ¿dónde está? Pero bueno, ibas a Es probar que, el mundo. sí, el Claro. win-win era, ¿sabes? Como, si yo no estoy bien, no voy a estar bien para mi equipo y por ende no voy a estar bien para la compañía. Entonces, tomo acciones para estar bien y volver súper conectada y, o sea, y volver bien. Wow, pero Y con a ver, eso- entenderás que no es, o sea, me parece No, increíble, no me parece es- increíble. no es normal. Y no sé si es, o sea, no sé si es cultura Nestlé, que sería increíble, o si es simplemente eres demasiado talentosa como para dejarte ir. No es que realmente las empresas en el mundo están preocupadas por la salud mental de los equipos No. y hacen cosas como dejarte ir un año sabático para liberar, Sí. que es de una fortuna Sí, no, impresionante. tremenda. O sea, en otros países, o sea, en Europa, por ejemplo, hay prácticas empresariales que sí, o sea, que son más comunes, ¿no? De este tipo. Y es mucho más común escuchar a alguien que también que se va de un sabático y se va como de una licencia. Pero en Latinoamérica no. O sea, nuestra cultura, digamos, laboral es mucho más presencial en todo sentido, ¿no? Entonces, sí, no, yo soy consciente del enorme privilegio que esto supone, ¿no? Porque sé que es con base a esfuerzo, pero sí, he sido muy afortunada de poder como hacer una propuesta y que sea aceptada, ¿no? Y Y que cuando me la digan, aceptaron, o sea, pero igual, "Pucha, hacer la propuesta ya es, o sea, una vez plantear solamente la propuesta es porque hay la posibilidad que te digan que sí. claro, Entonces tú sabías que te podían decir que sí, sí. sí, sí, sí. Ahora, también en mi cabeza yo tenía mis escenarios de, ok, y si me dicen que no, ¿qué vas a hacer? Si te dicen no, ¿qué vas a hacer? Entonces, bueno, habían distintos escenarios, ¿no? Pero en ese momento la persona que estaba, o sea, mi people manager fue súper comprensivo, lo habló con recursos humanos y pucha, porque esto fue hasta el CEO de, ¿no? Local, No, no, en ese momento. puntazo para Nestlé. O sea, y, me parece sí, muy paja que y lo te hayan- aceptaron, ¿no? Y claro, habían personas que decían, ¿estás segura? O sea, ¿estás segura de que te de ir quieres a proponerlo o de No, no, o ya una cuando, vez que ya aceptado. ya cuando ya sabíamos todos ¿Sí? que me iba a ir, porque claro, no se comunica en ese momento, no se comunica ya Claro. ¿no? Más cercano, pero claro, la propuesta era bien integral, o sea, yo tenía el plan de sucesión, todo, ¿no? Ah, habías armado Ah, toda una. todo, Ya. todo. Fui Por eso- como el padrino, ¿no? Eso de, te voy a hacer una propuesta que no puedes negar. Pero bueno, el tema es que
cuando ya, digamos, se supo, mucha gente me decía, ¿cómo vas a interrumpir tu carrera profesional ahora, en un tan buen momento para ti? O sea, tienes este rol, estaba en ese momento todavía en mi rol de la parte de innovación, o sea, viendo todo el mercado, también en ese momento también veía temas de Bolivia, y era como, estás como en ese momento de, ¿no? De, bueno de su vida, y ¿cómo lo vas a interrumpir? O sea, eso te va a perjudicar. Y eso la gente, no Nestlé, o sea, necesariamente... No, el sino mundo, claro. el mundo, Sí. ¿no? Y claro, y era como, bueno, o sea, si es que me termina perjudicando, bueno, ya veré qué hago en ese momento, ¿no? Ahorita esto es lo que quiero y ya. Entonces, bueno, me planifiqué porque hay que planificarlo desde el punto de vista económico también, ¿no? O sea, no es fácil andarse un año sin sueldo. No, pero me parece paja que lo habías Eh, planificado en la interna. O sea, sabías quién podía estar en el cargo que tú sí, tenías, sí, que en ese momento lo que hacías era innovación, o sea, sí, generabas nuevos productos junto a un equipo de marketing, no sé, me sí. imagino que Como todas un las áreas equipo, ¿no? integradas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Desde el lado, o sea, desde el lado técnico, ¿no? La parte de lo que te decía, ¿no? De hacer realidad un sueño, ¿no? claro, y cuando vuelves, Claro, y cuando vuelvo, o sea, ya sabíamos que yo no iba a volver a mi posición porque la posición claramente habíamos activado el plan de sucesión que fue súper bueno, ¿no? Súper exitoso. o sea, resultó, la persona que Sí, dejaste, no, súper ya, chévere, súper chévere. De hecho, o sea, sigue ahí, así que ya. algo, o sea, salieron oportunidades bonitas a partir de algo así tan diferente, ¿no? Porque, claro, todo el mundo me preguntaba, ¿qué? ¿Y te vas a hacer una maestría? Y yo, no. Y te En la vas vida, a una maestría de hacer, vida. claro, te vas a, no sé, a trabajar, o sea, ¿sabes? Como que las personas necesitaban, o quienes me preguntaban, esperaban una respuesta concreta de algo específico que iba a ir a hacer. Y cuando les decía que era, no, solo voy a viajar y nada, y rascarme, o sea, ¿no? Y despertarme sin saber qué día es. Eh, y ahí es con donde chicotean un poco, ¿no? Claro, es como no chicotear, pues porque no es normal. Claro, A ver, siento que en estas nuevas generaciones podría ser un sí, es poco un poco más más normal. normal el hecho de, ¿sabes qué? Voy a viajar y ahorré para estar un año Sí, mochileando por el y mundo, luego ¿no? veré. Y luego veré. Sí. ¿No? Esa incertidumbre siento que se navega mejor en estas nuevas generaciones. Ujú. Cuando yo ingresé recién al mercado laboral era imposible. Sí, Viajar incluso de vacaciones para mí era sí, imposible, no claro, tenía la era, plata para sí, hacerlo. igual yo, o Claro, sea, entonces, era muy difícil, pero claro, o sea, las posibilidades que también se han ido abriendo y el tiempo que ha ido cambiando, por eso te decía que es como chévere ser parte de también este momento que hay muchos cambios, ¿no? No solo lo que hablábamos en términos de, por ejemplo, de balance de género, etcétera, y de participación de la mujer en distintos campos, sino también generacionales, ¿no? Hasta tecnológicos, o sea, no es lo mismo la chamba para, no sé, para buscar información o clasificar información o recolectar data ahora que lo que era hace 18 años, ¿no? y te pasaba que en estas ciudades, no sé, el sudeste asiático, no te encontrabas mochileando gente de tu edad. Me imagino que eran No, chivolos. sí, sí. De hecho, la mayoría Ahora, eran como, igual tú eres chivola, ¿eh? No, y no solamente, a ver, no eres tía y además pareces más joven incluso. Claro. me dijeron eso, Sí, me sí, dijeron sí. eso. O sea, cuando estaba viajando habían como tres grupos de gente, ¿no? Estaba el grupo de los que acaban de terminar su carrera, o sea, veintipocos, ¿no? Entonces acaban de terminar la carrera y hicieron algunas chambitas y ya, y se mandan, ¿no? Ujú. Y quieren viajar. O bueno, también auspiciados, ¿no? En algunos casos y todo bien, ¿no? Bueno, chévere. Chévere, chévere. Luego estaban el grupo de los treinta y pocos, que es como que ya tuvieron algún tema laboral, ya se saciaron de la parte laboral y necesitan un break. Entonces están todos los de las crisis de los 30. Y luego está el grupo de los jubilados, que son de alrededor de O sea, 60. no había tu categoría, No, no, mi no había tu categoría no para jugar en el había. campeonato, No, claro. no, yo tenía que jugar en la liga intermedia. Entonces era eso. Y luego estaban la gente que está viajando ahora, y te lo decían literal, ¿no? Yo ya tuve mis hijos, ya me jubilé, ya están todos no Pero solos pero y me ya. parece, o sea, me parece chévere también, paja, pero, o sea, en tu momento en donde estás así en el pico de tu vida en todo sentido, Sí, ¿no? sí, sí. Profesional, en tu caso, mental, o sea, madurez, ¿no? Madurez, Sí, suma madurez, donde tienes ideas
¿no? Sí, puedes cambiar, pero tienes Claro, una idea de vida, una ideología incluso, Ujú. la moral y la ética definidas de alguna manera e interiorizadas. Es el momento donde la gente está más estresada, más, no sé si le parece infeliz o en este día a día, Sí, un poco más eh, atrapada. sí, atrapada, porque hay que subsistir, ¿no? Sí, Y de sí, pronto hay la oportunidad de que alguien diga, ¿sabes qué? Me voy un año a, nada, en este prime de mi vida, me voy un me año voy a, en mi prime, me voy en así. mi prime a Sí. recorrer el mundo. ¿Sabes? Yo cuando decidí que quería irme, dije, yo quiero quitarme pesos de la vida. Pesos, pesos, ¿no? O sea, de Yo cosas que también quiero, tienes. yo también quiero quitarme pesos de No, la no, vida. no, no, yo no me Claro. refiero a esos me encantan. No, pesos en general. Y nunca había hecho terapia en mi vida. Nunca había ido. Creo que la única vez que fui a un psicólogo fue cuando estás haciendo la formación laboral, ¿no? O sea, Ya, esto ya. de cuando que vas Claro, a cuando estás estudiar y te buscando. mandan al psicólogo Ajá. del colegio, ¿no? Ya, para que te digan, tienes que estudiar leyes, no sé. Entonces, bueno, la cosa es que, y decidí que parte también de este proceso era eso, ¿no? O sea, yo quería irme ligera, en todo sentido. Ligera de equipaje, porque me fui con una mochilita que entra o sea, que entra en carry, como carry, para un año completo. Entonces, quería irme Y que nunca ligera. lavaste la ropa, me dijiste. Y cuando llegaste. No me vendas. No, 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 pero, o sea, tenía 4 pares de medias para todo un año. Qué loco, ¿no? Y, o sea, y así, ¿no? Todo bien, y lo que necesitaba lo Pero podía eso también, conseguir. claro, me imagino claro, comer, terminarse algo, o sea, no sé, que puede ser un paquete de lo que sea, o una fruta, o sea, pero no podías comprarte cosas, No, porque no podías cargar en esa mochilita, no. o sea, regresaste con lo que te fuiste. Sí, con algunas cositas, ¿no? O sea, aretitos, algo muy, muy así, ¿no? Sí tuve que renovar algunas cosas que, o sea, murieron en el camino, Las ¿no? medias, por ejemplo, no sé. No, las medias no Las medias no murieron. murieron. Claro. Ni las medias ni los calzones no murieron. Ya, Pero sí murió, no sé, un short, por ejemplo, que ya, ya fue como, dijo, hasta aquí nomás, amiga, se ya. acabó. Y lo tuve que renovar, un jean también. Entonces, bueno, el tema es que quería irme bien ligera, ¿no? De equipaje, también como de adentro, ¿no? De la vida, del corazón, de la cabeza. Y fui a terapia. Hice casi un año de terapia, o sea, en toda esa preparación, ¿no? De cosas que, digamos, uno carga pues cosas desde siempre, ¿no? Creo que cuando ya es grande recién aprecia digamos, ese beneficio, ¿no? Y fue de las mejores decisiones. Fue espectacular. Y Y me ayudó regresaste, y muchísimo para regresaste, cosas del pasado. sí. Sí, y también para mirar o sea, yo siempre miro con alegría el futuro, ¿ya? Porque creo que ya cada día es un regalo y hay que vivirlo, ¿no? Y y mi problema no era el futuro, mi problema era que quiero mirar el futuro, pero un poquito más ligera, pues, ¿no? Entonces, Y funcionó. y funcionó, y fue genial. O sea, el objetivo de mi viaje no era esto de Eat, Pray, Love, ¿me entiendes? Para reencontrarte contigo. No, no yo quería disfrutar y experimentar cosas, ¿no? Y para mí más bien el trabajo interno era previo, era antes del viaje. Y ya, y lo hice y a ver, no es una varita mágica que te dice, ya, estás curada de todos tus traumas y tus No, claro, temas, porque ¿no? uno puede No, viajar, pero viaja consigo mismo, pues, ¿no? Al claro, claro. final, claro, Pero a mí me encanta estar sola. O sea, sí. yo soy le hablo hasta las piedras ya, pero también me gusta mucho estar sola. Disfruto muchísimo mi tiempo sola, viajo sola. O sea, esta vez que me fui de vacaciones también hace poquito sola, o sea, y casi siempre viajo Y sola. volver a Lima además, ¿no? O sea, Sí. Lima, Dios mío. Volver a Lima y volver al trabajo, pero a ver, vamos, es una planta que huele rico, ¿no? Claro. Ahí también hay algo, no sé, Sí, no es un choque tan jodido. Ahí cambias ya al tema del proceso industrial, o sea, dejas el sí, área de innovación y sí. pasas al proceso. Ya voy a la parte de producción. Ujú. ¿Y en qué momento te haces como la jefa de esa área de la planta, el área de dulces? Fue casi ahí nomás, yo regresé y al inicio fue un periodo como de transición, porque como te decía, eh, o sea, yo no regresé a mi trabajo anterior, ¿no? Ese trabajo ya tenía un curso, pero
tampoco era que tenía, o sea, no es que tenía un puesto esperándome, ¿no? Ah, no. No, no, porque al inicio es para poder ver, o sea, las estructuras también se tienen que acomodar. No es que una empresa no tiene posiciones infinitas para que cuando tú regreses y no. No, bueno, claro, es verdad, ¿no? Pero, Sí. o sea, sino que justo habían proyectos específicos que se necesitaban ver, entonces caí en un momento en el que tenía que ver algunos temas de proyectos y ya luego al año siguiente, o sea, porque yo llegué como en agosto, me volví a trabajar y ya al año siguiente es que ya tomé esta posición ¿Y qué de fábrica. en qué te ayuda? ¿Cómo ves el mundo laboral? O sea, incluso cómo tratas a la gente en la fábrica siendo la jefa de la gente eh, después de una experiencia así. O sea, cómo es el ser humano que está por encima del trabajador, la Ujú. trabajadora, cambia en el trato, cambia en el día a día, cambia la perspectiva o rápidamente es consumido Por la por rutina. la rutina y nuevamente nada, eres la limeña, estresada. No digo que tú lo seas, ¿eh? Siento que nada que ver, siento que No. además eres lo menos limeña, estresada que uno puede conocer. Pero cambia. Cambia tu perspectiva, sí. O sea, para mí, creo que lo que cambió es no me preocupo tanto. O sea, creo que te ayuda a poner las cosas en perspectiva. Si tengo un problema, ya ok, o sea, es un problema y hay que solucionarlo, pero no es que mi vida se vaya en ello, ¿me entiendes? Es como, ok, hay formas de solucionarlo, ¿no? Y si no hay, ya pues no hay. O sea, no, no, no puedo hacer más. Y lo Entonces mismo creo que lo mismo lo llevas al trabajo, quiero decir. sí, sí. Entonces, para mí es eso, te ayuda con las priorizaciones, te ayuda con, o sea, al menos a mí, ¿no? Me ayuda para entender a qué sí le quiero dedicar tiempo y a qué no. Qué me llena, ¿no? El trabajo con la gente, o sea, me llena, me encanta. A veces quisiera tener más tiempo para estar ahí, ¿no? Con ellos, porque obviamente hay otras responsabilidades y otras cosas, ¿no? Pero trabajo con mi equipo directo, me encanta, Y ¿no? le dices a tu equipo, oye, tú tendrías que irte a... ¿Cómo se llama la ciudad esta que me dijiste? Chiang Mai. Tú ándate a Chiang Mai una semanita y regresa No, pero una libera. semanita no conviene. ¿No? No, Ya, no. ya, ya. No, si Pero me el imagino pasaje tan caro hasta allá, hay que pero quedarse. me imagino que te preocupa mucho la... El desarrollo, el crecimiento Pero de la también, gente. también sus Sí, emociones, ¿no? sí, 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 O no, sea, debe ser totalmente. una jefa distinta a O lo sea, normal, a lo habitual que es. trato. Además, en una fábrica me imagino que es un proceso, ¿no? Sí. Entonces, ya, un proceso. Sí, lo que pasa es que es más fácil, creo yo, separar la parte factual y técnica y proceso. Por ejemplo, Yeli, tengo un problema. A ver, cuéntame. Pucha, lo que pasa es que la línea tal, que no sé qué, ya. Ok, ese es un tema factual. Y otra cosa es lo que tú sientes o cómo te hace sentir esa frustración o ese Mm. tema, ¿no? Entonces, creo que cuando le das un poco de perspectiva también a la persona sobre, ok, esto puede tener A o B o C solución y nos puede funcionar o no, y ya veremos qué hacemos ahí. Pero la parte personal es donde hay que invertirle un poquito más también, ¿no? Porque es parte del desarrollo de la gente. Y creo que parte de lo del viaje también me ha ayudado a eso, ¿no? Porque uno también se entiende un poquito mejor, entonces tratas Claro, de ¿cómo lidias con los problemas cotidianos, profesionales o sí, personales? Tiene a veces más que ver con cómo te sientes por eso, sí, ¿no? sí, Amargado. Imagínate cómo te puede sí, amargar tanto la vida un problema laboral que tiene, de exacto. nuevo, A, B, C, D soluciones, ¿no? Y que en muchos casos ni O siquiera no, depende de ti. Hay claro. cosas que uno se amarga y ni la causa depende de ti, ni la solución depende de ti. Entonces, ¿por qué te estresas tanto? O sea, no estoy minimizando las cosas porque para mucha gente sus problemas de trabajo pueden ser muy, muy heavy. Estoy hablando también de procesos, ¿no? Aquí esto Ujú, no es cirugía cardiovascular y que voy a matar a mi paciente claro. ¿no? En la mesa. Pero sí creo que a veces cuando tenemos demasiado encarnado, creo esto del éxito profesional, como mostrar solo resultados ¿no? Y esto hace que la carga emocional que le ponemos a las cosas cuando, por ejemplo, tenemos un problema y queremos resolverlo, y etcétera, aumente. Y creo que ahí es donde las generaciones nuevas lo hacen un poco mejor. Son un poco más, no voy a decir separados, pero, o sea,
no se derrumban tanto ¿me entiendes? Con un problema laboral, específicamente. No quiero banalizarlos tampoco, pero lo que yo he observado en mucha gente joven, toda esta gente joven que vive viajando, pero además también la gente joven con la que tengo contacto en las chambas, ¿no? Jóvenes como nosotros. Jóvenes como nosotros, por supuesto. No, pero es que tienen les dejan que les afecte menos. Y creo que nosotros estamos todavía, como hemos sido educados todos por boomers, tu trabajo era tu vida y era lo que, o sea, te definías con el trabajo. Y eso era, ¿no? Y eso era y lo que vas a hacer por 35 años ¿no? Y luego irte a la casa con ese no sé, con ese diploma. Pero es diferente ahora, ¿no? O sea, nosotros estamos un poco en el medio, ¿no? Pero creo que es como tocarlo o tratar de juntar lo mejor de los dos mundos y porque te tiene que importar claramente, pero tampoco te tiene que afectar porque a la larga también puedes estar en la mejor empresa del mundo, pero es una chamba y nada te va a devolver las 8 horas que terminaste regurgitando un problema en tu casa solo, amargado con tu familia por algo que se pudo resolver. Entonces, pidiendo ayuda, por ejemplo, ¿no? Pero mira, qué chévere que tu trabajo además tenga que ver, no solo con lo que voy a decir, pero mucho con lo que voy a decir, en que el sublime venga con el maní correspondiente, ¿no? Tal cual. Tal cual. O sea, que sepa el Perú y el mundo que el sublime que abre es tu responsabilidad. Tal cual. Es tu responsabilidad, salvo que en otra planta sea sublime también. No, es mi responsabilidad. Bien. O sea, que les llegue con la perfecta cantidad de maní, con la sonrisita perfecta y que suene cuando lo partan y que coman y se derriten la boca. O sea, toda esa experiencia, yo cuido de eso. Así que, y para mí es un orgullo enorme, ¿no? O sea, yo con un equipo maravilloso de gente, obviamente, pero sí, o sea, y a todos nos une esa sensación, ¿sabes? Como bonita de guardar una tradición, de cuidarla, de ser como los guardianes de algo tan precioso, ¿no? Algo tan sublime, claro. Sí, algo tan sublime. Y con el panetón es alucinante porque el proceso es hermoso, ¿ya? No sé si alguna vez has visto algún video. O sea, he visto, pero a panetón que uno puede hacer en su casa, o sea, Claro. porque se puso de moda en pandemia, más todo el Claro, mundo quería. todo el mundo hacía pan, todo el mundo ¿no? hace panadero, ¿no? Panadero, De alguna han hecho manera la postres. masa madre, no. Sí. Yo no Pero sé no, es mucho que todo del eso tema. tiene una mística alucinante. La masa madre, la que usamos en Donofrio, es una masa madre que viene desde 1956. ¿Ya? La receta, dices tú, ¿no? No, la masa madre. ¿A qué te refieres? El bebito, la masita, la misma masita, Ya. en la fábrica le hicimos el bebito, pero la misma masita, o sea, todos esos componentes son desde 1956. Y nosotros lo cuidamos día y noche, 24/7, No estoy entendiendo. 365 días del año. No te estoy entendiendo. O sea, hay una masa, Hay una masa ya, que tiene, vamos a hablar técnicamente, ya. tiene todas las levaduras que tú necesitas para activar el proceso de fermentación. Ya, pero están ahí en una especie de olla. Vamos a hablar así Es fácil. una masita, vas a ver que es literal, es una masita así Ya. y parece un bebito porque está envuelto en una tela. Te Ya. voy a pasar una foto para que... Ya, pero eso, Es una masita así. Imagínate una almohadita, ya. así chiquita, pero es masa. Tú como cuando lo ves es una masita. Ya. Y ahí tiene adentro la levadura madre, que es la misma levadura madre que trajo Pedro Donofrio en 1956. O sea, la misma es como decir esta mandarina. Esta mandarina, no estoy hablando de las mandarinas, estoy hablando de No, esta mandarina. Es la misma. Ya, entonces tú de ahí agarras un pedacito de esa masa Sí, madre. y la multiplico, que tiene hijitos, un montón de hijitos, y esa masa es la que va en el panetón. Perdóname mi ignorancia, pero no se malogra, ¿no? No. Pero evidentemente no se malogra, ¿no? Pero Obviamente tienes que tener cuidados, ¿no? Hay temperaturas específicas a las que la tienes que cuidar, hay un tratamiento que le tienes que dar. escúchame, hay- pero si se malogra esa masa madre, ¿hay alguien que la pueda reconstruir? Tenemos tenemos implementados los protocolos de seguridad para que eso no ocurra, pero además Nunca ocurrió. también una copia de seguridad, o sea, pero es la misma masita que está guardada en un banco ¿Qué me estás diciendo? fuera al alcance Qué de todo el alucinante. mundo, sí. Es alucinante. O sea,
No sé si has escuchado alguna vez, hay Tú, bueno, se le tú que dicen- ves TikToks, hay unos TikToks de esos, los lugares que nunca vas a poder entrar en el mundo. Sí, claro. Ya, donde está nuestra masa madre, No, y la es fórmula uno y de la ellos. fórmula de Coca-Cola, ¿no? Claro. Claro, claro. Pero, o sea, a lo que voy con esto es que es eso, es un proceso así de místico. Wow, y ese es o sea, el panetón tiene o sea, desde el primer panetón. Desde el primer panetón. Entonces, nosotros cuando empezamos la producción se activa, ¿no? Y se hace la masa madre y básicamente el proceso es multiplicarla, ¿no? Y tú le haces un tratamiento y la multiplicas. Y Qué con religioso. eso es Es que lo que tú me estás... aparte estamos todos de blanco, no te olvides, ¿no? Todos vestidos de blanco, con No, todos ahora entiendo cuando me tapados. decías que era una cosa hasta mística. No, Sí. no, yo estoy diciendo místico, pero tú hablabas de una tradición, Sí. con la gente celebra ese momento, el momento en el que comienza a fabricarse el panetón. Sí. Ahora lo entiendo mucho más. Sí, y entonces empezamos. Es claro, la consagración. y literal, es claro. una consagración, es hermoso. Y es ese proceso como se hacía hace, o sea, la forma en la que se hace el panetón tradicional es con esa masa madre que está cuidada desde esa época. Entonces, y es la masa que vino de Italia, además tiene toda una... Qué gana de agarrar un pedacito así y pellizcarlo y hacer así. No sé, es que ahora ya voy a soñar con esta vaina, porque me obsesiono con los temas Sí. y no sabía. Es No sabía maravilloso, esto. es maravilloso. Los procesos de fermentación son de los más bonitos de la industria ya, pero específicamente esto que tiene que ver con panadería, y bueno, panetones dentro de ello, es precioso porque tú ves otra vez la transformación delante de tus ojos. Si tú te paras, el proceso para hacer panetones necesitas como 3 días, ¿ah? O sea, no es fácil. No es que tú empieces en la mañana y en 2 horas tienes un... No, son casi 3 días para poder tener desde la levadura madre hasta, o sea, la masa madre Ujú. hasta el producto en su cajita, esa cajita que lleva la gente en los aeropuertos, así ya. Yo pensé que era mucho más rápido. O sea, pensé que, No, claro, no o sea, cuando más. pienso en una fábrica, me imagino Claro, o sea, pero lo que pasa es rapidez. que tú puedes hacer un proceso, digamos, de manera artesanal, pero a una escala grande. Y este para nosotros es nuestro proceso, que es tradicional, solo que está a una escala enorme, ¿no? O sea, nosotros producimos más de 1/3 de los panetones que se consumen en el Perú. ¿Es el país en el que más se come panetones en el mundo? Sí, O sea, sí, eso sí. es dato El Perú es real. el país, sí, es un Sí. dato real. Le ganamos a Italia y a Brasil. ¿Y en Italia qué tal el panetón? O sea, el normal, ¿no? No te hablo del mejor panetón italiano. El O panetón sea, que... es un poco diferente porque en Italia, o sea, tiene mucho más huevo, tiene más mantequilla. A mí al menos me parece que es un poco más pesado. Ya. Es riquísimo, claramente, pero no puedes comer tanto. O sea, no le meterías su mantequilla. No le metes la mantequilla y no te metes un panetón entero, ¿no? Con una tajadita como que quedas un poco es riquísimo, pero... Y en cambio, aquí está, o sea, pensado para compartir. Y es para eso, para compartir con la familia. O con sea, los que ese seres panetón que queridos. te estás empujando, nace, es un... De la masa madre. Claro, es un, Sí. no sé, un tataranieto Sí, sí, tal cual, tal cual. de el Absolutamente original. todos los panetones que hacemos vienen con masa madre de la original. Son hijitos, bisnietos, biscanietos, tataranietos, etcétera, de esa masa madre. Entonces, es hermoso, por eso te digo, y tú lo ves, o sea, y la masa madre empieza, ¿no? Y se empieza a anchar, o sea, va fermentando, ¿no? Empieza a ganar volumen, ganar volumen, ganar volumen, y gana mucho más volumen. Luego ves como cuando está la masa así en el blanco, la empiezas a combinar con otros ingredientes y cambia un poco la textura, cambia un poco el color. Ya luego le metes otros ingredientes y ya cambia completamente el color y es amarillo, ¿no? Y luego entran las pasas, las frutas, y es otro tipo de masa, porque ahora está toda colorida, parece un festival. Y sigue hinchándose, o sea, sigue fermentando, ¿no? Sigue fermentando. Y luego esa cosa enorme la divides en unidades chiquitas, en bolitas, las haces bolita literal, obviamente en una máquina, ¿no? Las haces bolas y de ahí va a salir un panetón. Escucha, ¿se podría dejar fermentar así hasta que... O sea, se podría, pero luego se agria. O sea, llega un Ya, punto ya, en ya. el que la acidez ya cae. Por eso no es eternamente, pero una masa de panetón, digamos, cuando ya está en la bolita y tiene que fermentar, puede fermentar, depende, no mucho, pero puede ser entre 7, 9 horas. ¿Y qué cosa Tienes es- que esperar que las 7, 9 horas porque es fermentación natural. No la puedes forzar. Ponte recontra técnica y dime qué hace que se infle. Es la multiplicación. Es el proceso de fermentación. ¿Pero qué cosa Que es el la- proceso de fermentación? El proceso de fermentación es, básicamente, es un proceso de comida y producto. O sea, las levaduras que están ahí, o todos los microorganismos que están ahí, se comen el sustrato, que en este caso son los azúcares, etcétera, y botan aire o gas.
Y ese gas, CO2 en verdad, ese gas es el que hace que se empiece a inflar. Porque la masa lo que gana es gas. ¿Ves? Entonces al final uno está comiendo aire, así que tranqui. Te puedes comer 5 de esos. Normalazo, Claro. la caja completa. Ahora voy a pensar, hay que pensarlo así, ¿no? Claro. Por eso que tiene como huequitos. Claro, Igual exacto. los panes, Y ¿no? los Tienen panes esos igual, claro. alvéolos, porque es parte de lo que se infla. Entonces, esos alvéolos están ahí, están presentes, porque eso es producto de la fermentación. Oye, qué chévere esto de la masa madre. Es maravilloso, es maravilloso. De verdad que, por eso te decía que es uno de los procesos más bonitos. O sea, porque, y de verdad que tú lo ves en la gente, cómo se contagia rápido también de esa mística. Y porque claro, es así como tú, gente que no tiene, digamos, idea de cómo se hacía un panetón, de pronto entiende y es como, miércoles, ok. No sabía que llevaba tanto esfuerzo, ¿no? Porque uno piensa a veces en procesos industriales y dices, como una máquina sacando, lo mismo, ¿no? Claro. Pero no, hay mucho detrás. Hay mucha magia. No, increíble. Increíble. Gracias por tu tiempo, Yeli. No sé, me voy a quedar pensando en la masa madre una buena cantidad. Totalmente. Pero en esa masa madre. ¿Tú la has visto? Claro, le he tenido en mis brazos. No. Sí, claro. Y le O has sea, metido es un su... cuartito. No, está en un su cuartito. pellizco.